Asimismo, no podemos obviar tampoco el que poco después de acabar esa cruenta y lamentable guerra, comenzase lo que podríamos llamar la edad de oro de la ufología. Pero de momento dejemos a un lado los ovnis y centrémonos en esos grandes avances que no voy a nombrar, pero sí a cuestionar. Y cuando hablo de cuestionar es porque, como siempre en este mundillo, me surgen muchísimas dudas. No niego que los científicos del Tercer Reich fueran lo mejor de lo mejor, al margen de contar con medios impensables, aunque en muchas ocasiones tremendamente cuestionables, que otros colegas en otros lugares del mundo no tenían. Pero como iremos viendo a lo largo del programa, algunos de sus inventos, mejoras y modificaciones están rodeados de una aura un tanto misteriosa o cuando menos sospechosa. Porque, por ejemplo, ¿cómo consiguieron, supuestamente, motores antigravitatorios o aviones que, haciendo la comparativa, nada tienen que envidiar a la tecnología actual? ¿Por qué estaban los nazis tan fuertemente vinculados a sociedades esotéricas como la de Thule o la de Brill? ¿Podríamos estar hablando de que esa tecnología realmente no era suya? ¿Contaron primero los alemanes y posteriormente los aliados con algún tipo de ayuda exterior? ¿O simplemente hablamos de una época dorada de avances científicos o tecnológicos? ¿Serían realmente naves procedentes de otros planetas lo que a partir de 1947 comenzaron a verse en los cielos? ¿O se trataba de simples pruebas de proyectos que aún hoy muchos de ellos están clasificados como alto secreto? Lo cierto es que lo miremos como lo miremos, algo se oculta entre las sombras macabras, inhumanas y despiadadas que rodearon a los nazis. Quizás la gran conspiración, las mentiras y la ocultación provengan en gran parte desde ese triste, oscuro y tenebroso conflicto al que llamamos Segunda Guerra Mundial. ¿Alguno de ustedes ha pensado en algún momento determinado por qué los avistamientos ovnis comienzan a partir del año 1947 con más fuerza? Porque fue precisamente el 24 de junio de 1947, a eso de las 2 de la tarde, cuando el piloto Kenneth Arnold, sobrevolando el Monte Rainier, observó una formación de 9 objetos volantes no identificados que sobrevolaban la zona. Según Kenneth Arnold, eran unas naves circulares que le parecieron que tenían forma de platos invertidos. De ahí viene el término platillos volantes. Kenneth Arnold calculó que la velocidad de estos platillos era de 2.400 kilómetros por hora, una velocidad desconocida en el año 1947. También es verdad que en el año 1947 fue cuando los aliados lanzaron su operación High Jump contra las bases del Tercer Reich en la Antártida. También es el año 1947 cuando se funda la CIA. La Segunda Guerra Mundial terminó en el año 1945 y a partir de ahí, 2 años después, comenzaron a sucederse sin interrupción prácticamente hasta nuestros días las oleadas de avistamientos ovnis. Objetos que hacen en un momento determinado
maniobras que son prácticamente imposibles para los aviones que tenemos hoy en día, como puede ser cambiar su dirección de vuelo en ángulo recto o pasar de estar estáticos a una velocidad increíble en instantes. Bueno, y de todo esto es de lo que vamos a hablar esta noche, no solamente de objetos volantes no identificados, sino por qué, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, qué ocurre durante la Segunda Guerra Mundial, qué ocurre durante el régimen nazi con la tecnología, por qué ese salto abismal, por qué esa gran tecnología nacida de no se sabe dónde y de repente. Bueno, pues para hablarnos de este tema tenemos esta noche con nosotros a nuestro amigo, yo creo que ya lo podemos tachar como amigo, David Parcerisa. Buenas noches, David. Hola, buenas noches. Bueno, David, primero que nada te presento para toda la audiencia. David Parcerisa es astrólogo, es investigador, es escritor. Yo no sé qué más quieres añadir tú ahí, David, lo que tú quieras decir sobre ti. Bueno, un curioso universal. Un curioso universal. Un curioso, muy bien, me parece perfecto. David, yo estaba hablando precisamente de que es muy curioso cómo a partir de la Segunda Guerra Mundial cambia totalmente la tecnología. Sí. Cómo se produce ese gran salto, ese terrible salto que, si nos fijamos bien, es para llenarte de asombro realmente, porque ¿de dónde nace todo esto de repente? ¿Por qué todo esto de repente? Bueno, sí. Porque muy probablemente desde otros planos, desde luego pues quizás desde otros universos paralelos, alguien introdujo una serie de instrucciones o conocimientos completamente desconocidos en esa época para que evidentemente se abriesen portales y se construyera un tipo de tecnología que hiciese posible pues casi desplazarse hacia otros planetas y realizar proezas aeronáuticas increíbles. El caso es que todo esto para mí emerge cuando a principios del siglo XX se produce una gran eclosión de sociedades secretas en Alemania, que desde luego yo creo que si utilizamos el sentido común no tiene ningún sentido. ¿Cómo es posible que de golpe y porrazo haya tanta gente de clase alta, de clase media, pues que lógicamente empiezan a interesarse, empiezan a recibir comunicados de entidades de todo tipo? Y sobre todo se forman las dos sociedades más vinculadas con el nazismo y en especial con las SS, que fue la sociedad Thule, la sociedad Brill. Lo que pasa es que la sociedad Thule, digamos que era un poco más, era un poco el brazo ejecutor y el cerebro realmente estaba en la sociedad Brill, formada por unas chicas muy curiosas, unas chicas jóvenes, que parece ser que canalizaban mensajes de seres de Aldebarán, la constelación de Tauro. Sí. Entonces, el tema está en que la principal líder de este grupo, de estas llamadas las damas esotéricas, que eran María, Traut, Sigrun, Gudrun y Heik. La líder de estas jóvenes era María Orsich. María Orsich, que inicialmente pues era una chica normal y corriente, repito, aparentemente, enseñaba ballet, impartía clases de idiomas, hasta que un día, creo que fue en el año 1917, concretamente el 10 de febrero del año 17, entró en trance esta joven. Entró en trance y empezó a recibir mensajes codificados pues en lenguaje sumerio, o sea, cuneiforme. Tardaron un montón de años en traducir toda la cantidad de mensajes que venían incluso pues una serie de planos para construir naves, aeronaves, prototipos, pero muy avanzados, o sea, con una física pues que podríamos llamar como de antigravedad. Sí. Naves antigravitatorias. Entonces, claro, esta joven, pues su padre estaba muy preocupado, no sabían lo que le pasaba, me imagino que se les debió de pasar por la cabeza también que a lo mejor estaba sufriendo algún tipo de posesión, y tuvieron contacto
el padre concretamente de Maria Orsic, tuvo contacto con un físico alemán llamado Wilfried Otto Schumann. Este señor, Otto Schumann, ya tenía muchos conocimientos de alta física, estaba muy interesado en todo lo que estaba relacionado con crear pues una avanzadilla tecnológica en el terreno militar, en el campo balístico y en concreto en el tema aeronáutico. Entonces empezó digamos, se le pusieron los dientes largos cuando vio que esta joven realmente estaba bajo trance y estaba recibiendo canalizaciones de estos supuestos seres de Aldebarán, constelación de Tauro. El caso es que al ir traduciendo estos mensajes que iban, ya digo, en lenguaje sumerio, cuneiforme, empezaron a ver que ahí había funcionalidades técnicas perfectamente aplicables, o sea, se podía hacer. Y entonces empezaron ya a fabricar diferentes prototipos conjuntamente con la colaboración de estas otras 4 chicas que he comentado antes, ¿no? Traut, Sigrun, Gudrun y Heike. Estas llamadas damas esotéricas eran muy peculiares. La gente se sorprendía bastante ante su presencia porque llevaban unas melenas larguísimas que les llegaban hasta los pies. Anda. Y la gente les decía, bueno, pero ¿y esto a qué se debe, no? Y les decían que el cabello cumplía como una especie de función de captación, que el cabello tenía una funcionalidad para captar y favorecía evidentemente la mediumnidad, porque eso es lo que eran ellas, mediums, sí. Entonces estas jóvenes empezaron a colaborar activamente con los nazis a través de la sociedad Brill y creo que fue en el año 2022 empezaron ya a fabricar diferentes modelos, ¿no? Quizás el más conocido sea el llamado Jaunebu. Hubo, hasta donde yo sé, 4 modelos básicos. Ellos, ya digo, ha habido, por ejemplo, la Brill 7, sí. el 7 Jace, también uno que se sale un poco de estos prototipos, porque casi todos estos prototipos que te voy a decir ahora son platillos volantes tradicionales. Pero el Horten 229, parece como una especie de boomerang. Tiene como 2 alas, pero son unas alas que están desplegadas en la misma dirección y parece como un boomerang. Sí, una especie de ala delta. Sí, exactamente, muy parecido. El nombre, la terminología Horten, viene de un ingeniero nazi, el doctor Reimar Horten, que fue su diseñador. Entonces, hay muchísimos modelos, el Brill 7, el Klusenstoff, el RFZ3, el Thule Machine, y quizás uno de los más interesantes es el Jessens Flux Machine. Era capaz de realizar proezas tales como viajar hasta 300.000 kilómetros por hora. O sea, estamos hablando de auténticas locuras a nivel aeronáutico, ¿no? Pero fíjate que estos prototipos, como el Jaunebu 2, medían 31 metros de diámetro por 11 de alto. Alcanzaban velocidades de 6.000 kilómetros hora, evidentemente mucho inferior a lo que te he dicho antes, y incluso parece ser que estos objetos, estos aparatos, podían desplazarse hacia el espacio. Parece ser que incluso con todo el presupuesto militar que tenían los nazis utilizando a estas jóvenes, llegaron a levantar una estación orbital llamada Raumschiff, de 139 metros de largo y que podía contener en su interior varias aeronaves. Espérate un momentito. Sí. Espera, David, porque creo que Eduardo tiene una pregunta antes de que sigamos. Hola, buenas noches, David. Hola, buenas noches, Eduardo. Vamos a ver, es que iba a dejarlo para el final, pero estoy viendo que tal como va esto, al final casi ni va a cuadrar. Entonces prefiero hacerte la pregunta ahora. Sí, según has empezado, has dicho que alguien desde universos paralelos decidió en un momento determinado ponerse en comunicación con quien fuera, que en este caso, y en este caso ahí surge mi